El último problema es un problema de circuitos. Fácilmente identificamos dos mallas, la malla 1 y la malla 2. Estas dos mallas nos van a servir para obtener las ecuaciones del circuito y poder resolver lo que nos está pidiendo, que básicamente lo que siempre se pide. Determina las corrientes en el circuito y supongo que en este caso dice supongo que la resistencia interna de cada batería es un ohmio. Entonces estas R no son despreciables, vale un ohmio. Un ohmio, un ohmio. Listo. Empezamos a resolver el circuito utilizando la ecuación de nudos, pero en este caso vamos a tener que identificar la dirección de las corrientes. Esta I sub 1 está pasando alrededor de toda esta malla, pero en estos puntos, vamos a llamarles puntos de intersección o nudos, esta corriente I1 se divide en dos. Este I1, que pasaría por aquí, pasa a ser I2 y subsecuentemente pasaría a ser I sub 3. I sub 1 se parte en I sub 3 e I sub 2. O sea, puedo plantear mi ecuación que I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. Esta es la ecuación de nodos. Eso se cumple en este nodo también, ya que se vuelven a sumar, o sea, I sub 2 más I sub 3 se juntan para dar I sub 1. Entonces es la misma ecuación. Obtenemos la ecuación para la malla número 1, primera malla. Para la primera malla hacemos el recorrido partiendo, por ejemplo, de X, llegamos hasta este punto, en Y, llegamos a Z y terminamos, bueno, no terminamos todavía, en Z, en omega y terminamos en X. Hacemos X, Y, Z, omega y X. La ecuación siguiendo esta ruta sería la siguiente. En este lado hay la corriente I sub 1, sería menos 12 I sub 1. Nos encontramos la batería y la pasamos de menos a más, entonces sería más 12. Menos, es menos porque estamos pasando en el sentido de la corriente, menos 1 I sub 1, pero no se coloca 1. Continuamos. Menos 22 I sub 1. Llegamos a este punto, en omega, y ahora pasamos una batería de menos a más, entonces está en el sentido, sería más 12. Pasamos estas dos resistencias que están en una línea y la estamos pasando en el sentido de la corriente I sub 2, entonces sería menos I sub 2, 1 I sub 2, ¿no? Que es de la resistencia, y menos 11 I sub 2, igual a 0. Entonces, haciendo las sumas respectivas en este circuito, veríamos que nos da menos 35 I sub 1, menos 12 I sub 2, más 24, igual a 0. Lo mismo hacemos para la segunda malla. Para la segunda malla, vamos a decir que partimos, por ejemplo, de X y seguimos esta ruta. X, W, A, B y X. X, W, A, B y X. Las ecuaciones para esta ruta serían: pasamos 11 y 1 en contra de la corriente, sería más 11 I sub 2,
más I sub 2. Pasamos la fuente en contra. Entonces sería menos 12. Pasamos la resistencia en el sentido de I sub 3. Menos 15 I sub 3. Pasamos la batería en el sentido de I sub 3, de menos a más. Sería más 6. Pasamos esta resistencia en el sentido de I sub 3, menos I sub 3. Y pasamos 18 en el sentido de I sub 3, sería menos 18 I sub 3. Esta ecuación se resume en menos 34 I sub 3 más 12 I sub 2 menos 6 igual a 0. Resolvemos. Tenemos 3 ecuaciones y 3 variables. Ustedes pueden utilizar cualquier forma de resolución. Yo voy a hacer uso de la forma tradicional. Por ejemplo, la primera ecuación de nudos voy a despejarla. I sub 1 es igual a menos I sub 2 menos I sub 3 igual a 0. De aquí despejo de la ecuación de la malla 1, despejo I sub 1 y lo reemplazo aquí. Me va a salir 12 I sub 2 menos 24 sobre menos 35 menos I sub 2 menos I sub 3 igual a 0. Haciendo las operaciones respectivas y las reducciones me sale menos 74 sobre 35 I sub 2 menos I sub 3 igual a menos 24 sobre 35. Ahora tengo I sub 2 e I sub 3. Una ecuación que tenga estas dos variables es la ecuación de la malla 2. I sub 2 e I sub 3, solo que está desordenado. Juntamos esas dos ecuaciones y eliminamos variables, ¿no? Haciendo todo ese proceso nos va a salir o el valor de I sub 3 o I sub 2, dependiendo de qué es lo que vamos a eliminar, ¿no? Yo elimino I sub 3 por conveniencia y de frente voy a obtener el valor de I sub 2. Entonces ya voy a colocar los resultados. I sub 2 es igual a 0,58 amperios. Reemplazando todo lo demás, I sub 3 igual a 2,97 por 10 a la menos 3 amperios. E I sub 1 igual a 0,511 amperios. Y finalmente, la pregunta B nos dice, si se coloca un voltímetro entre los puntos A y B del circuito, ¿qué lectura tendrá? Entonces, los puntos A y B son estos. Yo imagino de que para estos puntos voy a colocar un voltímetro. Eso significa que voy a colocar esto así. En otras palabras, lo que me está pidiendo esta pregunta es que calcule la diferencia de potencial. O sea, saber cuál es el voltaje que sale desde estos puntos. Bueno, aquí yo tengo una fuente que está dando 6 voltios, pero esos 6 voltios no salen completamente, sino que algo es consumido por esta resistencia. Lo que tendría que hacer es calcular cuánto es que consume esta resistencia. Entonces, el voltaje que va a salir es igual a 6 voltios menos el voltaje que consume este, que sería la corriente que pasa por la resistencia. Tengo la resistencia que es un ohmio, la corriente en este caso es I sub 3, tengo 6 voltios, por lo tanto el voltaje sería la diferencia, que sería 5,99, que es casi 6 voltios.